Buenos días, Dios les bendiga y les guarde. En el día de hoy iniciamos nuestro segundo video explicando movimiento parabólico. Este movimiento parabólico debe tener infinidad de fórmulas que aparecen. Este ejercicio dice lo siguiente: se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Dice calcular A, posición de la velocidad después de los 6 segundos, y B, me dice tiempo para alcanzar la altura máxima, y C, alcance horizontal. No olviden que aquí tengo toda la información. Altura máxima, aquí está. Alcance, este es el alcance, y la posición con base a los 6 segundos es por dónde va el proyectil cuando sale a los 6 segundos. Puede ir por aquí, puede ir por aquí o puede ir por estos lados. Para eso necesitamos hacer el ejercicio. Primer paso para poder desarrollar estos ejercicios: debo hallar las componentes. Componente de X y componente de Y. La componente de X es velocidad inicial, coseno del ángulo, aquí sería 30 grados. Y la componente de Y sería velocidad inicial, seno del ángulo, aquí sería 30 grados, para poder resolverlo. ¿Por qué? Porque en el transcurrir de las explicaciones que vamos a hacer, debo aplicar las componentes de X o la componente de Y de acuerdo a las fórmulas que vamos a desarrollar. Bien, entonces tenemos acá, para hallar la componente de X, velocidad inicial coseno del ángulo, velocidad inicial 80 metros sobre segundo, y coseno de 30 grados es 0,86. Multiplico estos dos datos y me va a dar 68.8 metros sobre segundo. Fíjense que no es complicado, solamente para eso debo tener calculadora en mano para poder desarrollarla. Seguimos entonces con la componente de Y. Velocidad inicial, seno del ángulo, que aquí sería 30 grados. Y eso me va a dar velocidad inicial, 80 metros sobre segundo, seno del ángulo, que aquí sería 30 grados. Eso me va a dar 0,5. Multiplico estos dos datos y eso me va a dar 40 metros sobre segundo. Ya tengo las dos componentes, componente de X y componente de Y. Bueno, entonces, después de obtener esos dos datos, como voy a hallar la posición, para hallar la posición debo obtener X y debo obtener Y. Entonces, para eso está esta fórmula que ustedes están viendo: componente de X por el tiempo. Este tiempo transcurrido los 6 segundos es el que voy a utilizar. ¿Qué voy a hacer? Reemplazo componente de X y reemplazo el tiempo. Eso me va a dar componente de X, ya lo tenemos acá, 68.8 metros sobre segundo, y el tiempo 6 segundos. No olviden, 6 segundos, el segundo que aparece aquí y el segundo que aparece acá, los dos se cancelan, uno que multiplica y uno que divide. Y con mi calculadora en mano multiplico 68.8 por 6 y eso me va a dar 412,8 metros. Entonces ya he obtenido X. Me tocaría ahora hallar Y. Ahí tenemos la fórmula de Y. Componente de Y por tiempo menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. No olviden que este tiempo, los dos tiempos es lo mismo, debo hallar 6 segundos. Y la componente de Y ya lo tenemos acá, componente Y que es 40. Listo. Reemplazo. Voy a reemplazar la componente de Y, que es 40 metros sobre segundo, el tiempo 6 segundos, menos un medio, la gravedad 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, y el tiempo 6 segundos al cuadrado. No olviden que este 6 segundos que está aquí, después que multiplique, porque aquí al multiplicar me daría 36 segundos al cuadrado, que se va con este segundo al cuadrado. Este segundo se cancela con este y solamente queda metro. Porque en X y en Y me va a dar solamente metros.
Bien, entonces acá lo hemos acomodado mejor para que puedan ver cada uno de los procesos. 40 por 6, 240. Se va el segundo y me queda solo metro. Acá tengo 6 segundos al cuadrado, al multiplicar me daría 36 segundos al cuadrado. No olviden que este segundo que está aquí al cuadrado, con este que está aquí, se cancela. ¿Qué voy a hacer ahora? Multiplico estos dos y lo divido entre 2. Entonces tengo aquí el primer dato, 240, que es la multiplicación de 40 por 6, 240. Y 36 por 9,8 dividido entre 2, eso me va a dar 176,4. Por favor, calculadora en mano, porque eso es lo que te va a evidenciar que estamos haciendo las cosas correctas. ¿Ok? Entonces, al restar, eso me va a dar 63,6 metros. Ese sería el valor de Y. ¿Ok? Entonces ya tengo el valor de Y, que sería 63,6 metros. Entonces avanzamos ahora. El primer punto no ha terminado, porque en el primer punto me piden la posición y me piden la velocidad después de los 6 segundos. Entonces ya esta es la posición, pero también me piden la velocidad que lleva cuando va subiendo en Y. Entonces, velo componente, aquí tengo la componente de Y menos gravedad por tiempo. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar los datos para saber cuál es la velocidad que llevaba en ese momento cuando iba subiendo. Bien, entonces aquí tengo el componente de Y, 40 metros sobre segundo, menos gravedad, 9,8 metros sobre segundo, y el tiempo, 6 segundos. Aquí lo tengo. No olviden que aquí segundo y acá hay segundo al cuadrado. Aquí se va 1 y aquí se va este. Razón por la cual acá abajo me va a quedar 1 para que haya factor común, sea metros sobre segundo y metros sobre segundo se puedan después restar. Bien, entonces ya aquí tenemos la operación. 6 por 9,8 se multiplicó y me dio 58,8 metros sobre segundo, y aquí se canceló el segundo. No olviden, calculadora en mano, debo restar y eso me da negativo porque el valor que está de este lado es mayor, de menos 18,8 metros sobre segundo. Ya tengo especialmente la velocidad de Y. ¿Ok? De esa manera hemos terminado el primer punto. Posición XY y la velocidad que lleva después de los 6 segundos. Bien, debo hallar que, con base a todo este proceso, no olviden, debo hallar, después de esto, me piden hallar el tiempo para alcanzar la altura máxima. El tiempo para alcanzar la altura máxima, y sería la fórmula que estoy mostrando. Especialmente aparece una T con una comita arriba, muchas veces aparece abajo en el pie de página, el pie de la T. Disculpen, al pie de la T aparece una S, o puede aparecer la comita como ustedes están viendo. Entonces tengo tiempo, especialmente para alcanzar la altura máxima, que hasta la mitad. Y el componente de Y con la gravedad. Reemplazo. Componente de Y, 40 metros sobre segundo, y la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Divido. Procedo con mi calculadora a dividir, y eso me va a dar 4,08 segundos. 4,8 segundos. No olviden que aquí este metro se va con este segundo se va con este segundo, pero me queda un segundo que está acá. ¿Ok? Por eso que el tiempo de la subida, aquí yo puse ya la S, o puedo poner la T con la comita arriba, que es la altura máxima, 4,08 segundos. ¿Ok? Para que vayamos viendo las diferentes fórmulas. Bien, entonces ya hemos hallado el punto A y el punto B. Vuelvo, repito, para hallar el punto A necesito hallar las dos XY y debo hallar la velocidad de la subida, y tengo el tiempo de la subida, especialmente en 4,08, y esta velocidad es la que va subiendo en el movimiento o es la que va bajando en el movimiento. Aquí, como está negativo, me está indicando que ya está bajando en ese movimiento. ¿Ok?
Bien, entonces seguimos. Me piden hallar ahora la C, que es el alcance horizontal. Observen que aquí está el alcance horizontal, de acuerdo a la gráfica, esta que está acá. Y tengo otra fórmula que quiero aplicar para que vayamos aprendiendo para hallar el alcance. Puede aparecer aquí X, o puede aparecer R, o puede aparecer A, dependiendo de la fórmula que voy a aplicar. Y este tiempo que está aquí es el tiempo total. Tiempo que demora de aquí de que sale del inicio, toda esta trayectoria hasta que llegue acá. Es el tiempo total. Pero aquí solamente tengo el tiempo de la subida. Quiere decir que de aquí hasta aquí, que es la altura máxima. Entonces me haría falta el otro tiempo. ¿Qué voy a hacer? Esta cantidad que está aquí, estoy mostrando el tiempo de la subida, lo multiplico por 2 para hallar el tiempo total. Si lo multiplico por 2, ya me daría, aumentar la información, me daría especialmente 8,16 segundos, que sería el tiempo total. ¿Ok? Bien, ya aquí tengo la fórmula, reemplazo la componente por el tiempo total, que ya lo tenemos acá, y eso me va a dar componente de X, 68,8 metros sobre segundo, por el tiempo total, que es 8,16. Este segundo y este segundo se cancela y con mi calculadora en mano multiplico las dos cantidades. Eso me va a dar 561,408 metros. Fíjense que no es complicado, es sencillo tener en cuenta todo este proceso para poder resolver toda la información. Entonces, ya tengo aquí la información, 561,408 metros, que es el valor especialmente del alcance horizontal de aquí hasta acá. Es el alcance horizontal. La altura máxima, esta que está aquí, la altura máxima, el tiempo, especialmente de la altura máxima, que es de aquí hasta acá, el tiempo de la altura máxima es 4,08, disculpen, 4,08 segundos. Que es de aquí hasta acá, el tiempo de la altura máxima o tiempo de subida, que es 4,08 segundos. Como necesito el tiempo total, que es desde aquí hasta acá, va a ser el doble, entonces va a ser 8,16 segundos. Fíjense que no es complicado, de esta manera hemos terminado los tres punticos, punto A, punto B y punto C. Punto A, posición, aquí está la posición XY y la velocidad a los 6 segundos, aquí está. El tiempo de la subida, aquí está de la altura máxima. Y el tiempo total, que es el doble, que es desde aquí hasta que llegue, es 8,16. Y este es el alcance, que es desde aquí hasta acá horizontalmente, que es 561,408 metros. Bueno, Dios le bendiga y le guarde. Espero que comprendan. No olviden repetirlo varias veces lentamente, comprenderlo, porque este tema es un poco complejo. Dios le bendiga y le guarde. Bendiciones.